Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchan y nos ven y en el lugar que lo hacen. En esta ocasión me da muchísimo gusto presentar en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo a Jos Monzón. Jos es director creativo, artista y productor mexicano, viviendo en Toronto, Canadá desde hace ya algún tiempo, y él nos va a platicar ahora de esto. Y su pasión es llevar el branding, la tecnología, el arte y la narrativa al límite de lo posible. Jos ha sido director creativo del Toronto Star, el periódico más importante de Canadá, de Virtual Wear, una empresa española líder en realidad virtual, de Impact Theory, una empresa estadounidense enfocada en el entretenimiento. Fue productor de Asura, la película más grande en la historia de China, y actualmente Jos está desarrollando estrategias de branding y marketing para corporaciones y marcas personales utilizando la inteligencia artificial, tema del que ya hemos tratado en algunos otros de nuestros episodios. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jos. Y antes de entrar al tema y que nos platiques pues esas experiencias que has tenido y que estás ahora llevando a cabo, platícanos quién es Jos fuera de lo profesional, fuera de lo estrictamente hablando de esto de lo que has hecho en la vida en términos profesionales. ¿Quién está atrás de Jos, el no profesional? Claro que sí, Octavio. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor. Eh, pues, antes que nada, José es un curioso. O sea, yo siempre he sido muy curioso desde que era muy pequeño y eso me ha traído, obviamente, muchos problemas en la escuela y en donde tú quieras. Gracias a Dios nunca me corrieron, pero estuve a punto de que me corrieran varias veces en la escuela y es simplemente la curiosidad. Y esa curiosidad que te lleva a, pues, a aprender más, ¿no? Y ese aprender, una de las cosas que aprendí muy, muy temprano de mi padre es que no sirve de nada aprender si no ejecutas. Entonces siempre fue aprender y hacer, desde que era muy pequeño. Y eso ha sido algo realmente que me ha llevado a lugares, pues, que yo jamás pensé. Soy abuelo, tengo dos nietos hermosos. Tengo dos hijas, vivo en Canadá, rodeado de la naturaleza. Mi pasión es la naturaleza, la bicicleta y mi familia, prácticamente. Muy bien, muchas gracias, Jos. A ver, pues, cuéntanos por qué tu decisión de irte a vivir a Canadá. ¿Por qué un mexicano se va a vivir a Canadá hace veintitantos años, según me has comentado? Cuéntame, ¿cómo fue tu decisión profesional de irte a vivir a Canadá? Sí, bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión, Ujú. pero una de las cosas que más me apasiona del diseño gráfico o del diseño en general es la historia detrás del diseño, ¿no? Entonces, una de las cosas que realmente nunca me enseñaron en la universidad fue o diseño o branding, que el branding en aquel entonces todavía no sé cómo sea como tal en México, era esa promesa detrás de la marca, ¿no? Y realmente esa promesa es lo que nosotros como diseñadores creo que tenemos que es la estrategia prácticamente, ¿no? Desarrollar antes que el logotipo. Y para mí todo era el logotipo, 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 hasta que yo con la práctica entendí y aprendí que el logotipo, y eso lo digo hoy en universidades y lo siguen tratando como sacrilegio, el logotipo es secundario. Esa es la realidad, ¿no? O sea, lo primario es precisamente esa historia, esa promesa que tiene que ser cumplida con una experiencia. Y entonces eso me llevó a decir, aquí en México no voy a crecer. Nadie me entiende. Me tengo que ir a un lugar donde me entiendan. Entonces, obviamente tenía Australia, Europa, España, me encanta Alemania, Estados Unidos, ni por equivocación. Entonces dije, ¿dónde nos podemos ir que no sea tan drástico el cambio? Canadá. Y adoro Canadá, me encanta la naturaleza. Entonces, para mí no tuve ni que pensarlo dos veces. Y sí, ya veintitantos años, ¿no, Jos? Viviendo por allá. Ya, 25 años, 25 años. Y Ah, bueno, una de las razones más grandes también fue la seguridad, definitivamente, ¿no? muy Sí. bien. Bueno, y tomas esta decisión de irte a vivir a Canadá. Ya estás en Canadá. ¿Y cómo se consigue trabajo en Canadá siendo mexicano? Bueno, es un proceso,
extremadamente difícil porque o sea, o sea, no hay nadie que te explique cómo. Luego, para conseguir trabajo, hablando de esto, es una cosa que es muy ridícula, que sigue actualmente funcionando en Canadá. Te piden lo que le llaman Canadian Experience, experiencia canadiense, pero acabo de llegar. ¿Cómo voy a entrar a trabajar si no tengo experiencia canadiense? Bueno, entonces tienes que meterte a trabajar a algún lugar de lo que sea para que adquieras una experiencia canadiense. Entonces, pero no te dan trabajo en ningún lado. Obviamente tienes que entrar a trabajar como voluntario a algún lugar y en esos voluntariados te dicen, el señor tal trabajó ya tantas horas, entonces vas adquiriendo ridículamente, porque creo que es ridículo, esta experiencia canadiense hasta que te contratan un año después en lo que es tu profesión, ya sea ingeniero, diseñador, lo que tú quieras. Yo soy un rebelde desde que soy muy pequeño, entonces yo dije, esto de la experiencia canadiense es la peor estupidez del mundo. Yo no voy a caer en el truco de meterme a no sé dónde y ser barrendero, o sea, que ser barrendero no tiene nada de malo, pero yo no voy a hacer algo que no soy para adquirir algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a estudiar inglés. Una, porque pues realmente no sabía inglés como bien. Dos, me puse a ver, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero ser diseñador. Bueno, ¿qué programas usan aquí? Usan Quark Express, que yo no sabía, entonces me puse a aprender Quark Express en la biblioteca pública, en mi computadora, hasta que salió 6 meses después de yo, con mi terquedad, no me metí a trabajar en ningún lado, salió un anuncio en el Toronto Star precisamente que necesitaban un diseñador, tal cual. Y dije, pues voy a hacer mi solicitud, hago mi solicitud y, y me dicen, venga para que nos enseñe su portafolio. Voy al Toronto Star, enseño mi portafolio, pasan 3 meses, me vuelven a hablar, oigan, nos interesó mucho su portafolio y bla, bla, bla. Voy otra vez, les enseño, hablo con el mero mero, y como 2 meses después, o sea, como 5 meses después, me hablan. Nos interesa mucho que trabaje con nosotros. Si usted está interesado, está contratado. Así, ¿eh? Wow. Así. Entonces, no tuve que hacer quién sabe qué para poder conseguir trabajo en otro lado, ¿no? Entonces, sí se puede, pero no es nada fácil. Ok, súper bien, pues, bien interesante. Y entonces iniciaste profesionalmente como diseñador en el Toronto Star. ¿Qué más hiciste ahí? Bueno, ahí en el Toronto Star, lo interesante fue empezar a entender cómo funciona un empleo en Canadá. Entonces, en el Toronto Star, yo estaba trabajando, es sindicalizado. Entonces, yo empecé siendo parte del sindicato, pero si tú sabes, en México uno hace de todo. Uno hace, no importa, o sea, tú eres un todólogo generalmente, no importa qué es lo que seas, ¿no? Entonces, en este caso no podía ser un todólogo. Yo nada más era diseñador. Yo no podía corregir las fotos, el color de las fotos. Yo no podía, yo no podía hacer 3 millones de cosas que yo hacía en México, ¿no? ¿Qué hace eso? Te convierte de repente, como dice, a ver, espérame, no, tenía que tomar una hora de lunch, o sea, una hora a fuerza, o sea, y yo me iba media hora y regresaba, ya no tenía nada más que hacer, quería seguir trabajando. No, 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 no. Tienes que tomar la hora completa. Oh, ok. Después, porque es cuestión del sindicato. Entonces, oye, ya es la hora que te vayas a tu break. Y yo, ¿cuál break? ¿De qué estás hablando? Tienes que tomarte un break de 15 minutos. 2 al día. ¿Qué? Ok. Entonces pues me iba ahí a caminar, a hacerme güey, 15 minutos, luego regresaba, luego lunch una hora completa, luego otra vez otros 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Oye, y a Empiezas a las decir, 5 afuera, ¿no? 9 to no, 5. a las 5 vámonos o sea, al 5 para las 5 porque ya te están diciendo, ya casi te tienes que ir, ¿no? Obviamente era increíble porque yo trabajaba en el departamento creativo del periódico más grande de acá, entonces todas las promociones que llegaban de cine, de conciertos, todo eso, los primeros que teníamos boletos para eso gratis éramos nosotros, ¿no? Entonces fue muy interesante porque eh, fue vivir una realidad muy diferente a la que a que la viví en México, por ejemplo, ¿no? Pero aparte empiezas
a darte cuenta también de cómo todo se empieza a convertir en mediocre. O sea, porque yo estaba acostumbrado a empujarme lo más posible, a hacer lo imposible para lograr cosas. Y aquí te prohibían hacer lo imposible. No, 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 no. Hasta aquí llegas, no puedes hacer cosas mejores. Sé por favor mediocre. O sea, literalmente, ¿eh? Y Sí, entonces salía el periódico todos los días, vendíamos mucho de la publicidad, lo que tú quieras, pero entonces yo no pude, o sea, yo no podía, esa es la realidad. Entonces me empecé a meter en otras cosas porque ya el Toronto Star para mí era un medio para ganar dinero, se convirtió en un trabajo como tal, pero no en algo que me inspirara, ¿no? Entonces empecé yo a aprender, Guillermo del Toro sacó una película que se llamó Mimic, y entonces yo fui a ver la película y me explotó la cabeza y dije, un mexicano hizo una película de Hollywood, ¿no? Entonces yo me empecé a interesar de, pues, cómo hacer cine, movimiento, lo que tú quieras. Y en ese entonces salió el programa de edición que se llama Final Cut Pro de Apple. Final Cut Pro es, o sea, imagínate, antes de Final Cut Pro, si querías editar una película, tenías que utilizar un programa que se llama Avid. Este programa costaba $25,000 más los aparatos, otros 25, o sea, tenías que gastar 50, $60,000. Sale Final Cut Pro y costaba 2,000 contra 50,000. 2,000 seguía siendo $2,000, pero no eran sí, 50,000. Entonces, claro. cualquier persona ya podía, pero bueno, de repente un amigo mío, un chileno que trabajaba en el Toronto Star, me hice muy amigo de mucha gente del Toronto Star. Me invita a su casa a comer y me dice, mira, ven, te quiero enseñar algo. Bajamos al sótano y me enseña una peliculita que hizo con su hijo en el metro y unos, ¿cómo se llama estos? Murales y graffiti. Y yo no lo podía creer, estaba viendo a una persona que había creado una película frente a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, porque la única referencia que tenía yo de alguien que había creado una película era Guillermo del Toro como mexicano, pero después de ahí estaba Steven Spielberg y lo que tú... Pero yo tenía a alguien frente a mí, le dije, Luis, necesito que me enseñes. Entonces Luis me empezó a enseñar cómo filmar con una camarita de esas chiquitas, no sé qué, y me empecé a meter yo en ese rollo, ¿viste? Entonces, para mí, dije, bueno, pero para hacer una película, pues tengo que aprender a escribir un guión, o sea, hay que aprender a escribir una historia. Entonces me metí a estudiar en el tren a la hora y que venía de la casa al trabajo, una hora leyendo, luego otra hora, y luego en la computadora, en el laptop, ¿no? Escribiendo guiones ficticios, ¿no? Hasta que escribí mi primer guión, y bueno, así fue como empecé la cuestión del cine. Súper, qué interesante. Y en México dices que antes trabajaste, trabajas en un despacho, trabajas por tu lado, porque quiero que nos cuentes un poco lo que me estás diciendo ahorita de tu experiencia. ¿Cómo fue el contraste de trabajar en México y luego de llegar a Canadá? Un poco lo que me estás diciendo, este puesto sindicalizado y un poco, pues, cómo era la cultura laboral del Toronto Star, pues que para ti era la cultura laboral de Canadá. Y otra Sí. cosa que te iba a preguntar ligado con esto en Canadá, Canadá es un país de migrantes, como lo es de una manera u otra también Estados Unidos. Y te tocó trabajar con mucha gente de otras nacionalidades. ¿Cómo era la cultura laboral de Toronto Star? Bueno, te puedo decir que era cultura en general eh, sajona, anglosajona. Uh-huh. Sí había por ahí dos, tres latinos perdidos como yo, eh, alguna por ahí asiáticos, lo que tú quieras, pero en su gran mayoría es una cultura anglosajona. eh, y poco a poco empezó a cambiar porque empezó a haber esta presión pues que haya diversidad y lo que tú quieras, ¿no? Y eso obviamente empezó a traer diferentes culturas al periódico. Y fue algo que con el paso del tiempo, no fue automático, porque con el paso del tiempo, pues se fue, no, sí fue, no, se fue notando, ¿no? Ahora, aquí en Canadá, como bien dices, es tremenda la cantidad de culturas que hay, o sea, italianos, chinos. En aquel entonces no había mucho mexicano, había más colombianos, pero hoy ya hay mucho más mexicano, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces fue interesante. Fue interesante porque aprender, o sea, mi jefe y las personas abajo de él y los jefes de él, todos sí eran como, eran anglosajones de cultura anglosajona, ¿no? Total. Y la cultura laboral, ¿cómo era? La cultura laboral, trabajaban mucho, trabajaban regular, se llevan entre ellos, se llevan después del trabajo, no, esto es, nos llevamos la oficina, no nos invitamos nunca a cenar, nunca tomamos un trago fuera después de trabajo, te pagaban más o menos bien, tenías buenas prestaciones, la seguridad social en Canadá es muy importante, la educación, tienes dos hijas, para ti debe haber sido eso también un plus importante, ¿no? Claro, a ver, en general, aquí lo que yo he vivido en los trabajos, en las oficinas, es muy frío. O sea, no es como México, definitivamente. No hay bromas. La camaradería es muy superficial. Esa es mi experiencia, ¿no? Los mejores amigos que tuve yo en el Toronto Star fueron latinos, ¿no? Chileno, mexicano, porque era mucho más cercana a la cultura. Y con ellos son los que me iba a tomar cafecito, con ellos que nos íbamos a cenar, lo que tú quieras, ¿no? Tuve otros amigos también que no eran latinos, pero era otro tipo de amistad trabajo, ¿sí me entiendes? Como trabajo amistad, no 100% amistad, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero difícil al principio entender, ¿eh? O sea, es difícil adaptarte hasta que toman el café, entonces te saludan, si no, no te saludan, pero si no te saludan no es que sean groseros, Sí, así sí, es. así es la cultura laboral, pues. Oye, y en el Toronto Star fuiste creciendo, de ser un diseñador gráfico, fuiste avanzando. Sí, sí, y eso fue gracias a mi testarudez de decir, a ver, yo soy parte del sindicato, pero a mí mm, se me hacía muy mediocre, entonces me empecé a ser muy amigo de los vicepresidentes, de los presidentes, del Chief Creative Officer, de esto, o sea, ¿sí me entiendes? Y entonces poco a poco pues, me fui empujando hasta llegar pues, hasta llegar a otros niveles en donde ya no había sindicato, donde ya no tenía protección. A mí no me interesaba ni la protección, ni mucho menos. Me interesaba hacer cosas bien hechas y que fueran retadoras, ¿no? Y te ganas enemigos. O sea, empiezas a ganarte enemigos y pues, o sea, de todos modos no tenía amigos ya los tenía y no, no los iba a perder. Ok, muy bien, súper. Oye, y de ahí te pasa, luego tienes trato, y me interesa mucho también hablar un poco de la cultura laboral, de cómo lo fuiste viviendo, siguiendo en Canadá, pero te tocó trabajar con una empresa española, luego con una empresa norteamericana y con una empresa china. ¿Cómo? Vamos por partes, vamos, primero fue la española, ¿no? Sí, salgo del Toronto Star y entonces empecé, o sea, es que cuando yo estaba ya en el Toronto Star, abrí mi empresa al mismo tiempo de animación. Entonces hacía comerciales, hacía motion graphics, hacía cosas para películas, para cine, intros y con lo que sea, ¿no? Entonces, eso cuando salgo del Toronto Star, yo ya tenía mi corporación, ¿no? De una sola persona, pero era una corporación, ¿no? Y lo que hice yo trabajaba con mucha gente de muchas partes del mundo. Precisamente el hecho de haber estado en el Toronto Star me abrió las puertas a otros muchos freelancers de muchas partes, ¿no? Ok, ok. Entonces eso fue, digo, acuérdate que todavía el internet estaba en pañales, o sea, no había YouTube, no había, digo, todo lo que tenemos hoy, pero de cualquier manera o sea, era mucho mejor que cuando yo vivía en México, ¿no? Por ejemplo. Eh, Trabajé con varios estudios aquí en Canadá, yo era el director, a pesar de que ellos eran esos estudios, ellos trabajaban bajo mi marca, y entonces cuando yo trabajaba para agencias de publicidad, mi agencia aparentaba realmente ser una agencia enorme, sin embargo era nada más yo solito. Y en aquel entonces todavía no se usaba realmente esto pues de trabajar con Hoy es lo más normal. En aquel entonces no era lo opuesto a normal, ¿no? O sea, si tú decías que trabajabas con gente aquí y allá, te veían como que qué, y ya no confiaban en ti porque decían, ¿y si le falla el de Colombia? ¿Y si no entrega el de Ecuador? ¿No? Ahora ya es diferente.
Pero bueno, esa fue mi experiencia laboral. Yo trabajé después como director creativo también de otra empresa que se llama Toolbox. Y Toolbox se dedicaba a estrategias de mercadotecnia para bienes raíces. Era la empresa número uno de acá, de bienes raíces, de mercadotecnia. Ahí aprendí muchísimo. Implementamos estrategias de redes sociales cuando apenas empezaban realmente las estrategias de Facebook y Instagram ni siquiera existía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, en todo este inter, te estoy platicando, yo seguía con mis sueños de hacer cine y conocí, bueno, fue la dirección de una película española con un director mexicano, donde ahí fue que tuve el placer de conocer a Guillermo del Toro, porque iba a ser productor de esa película. Entonces estuve con él cuando él estaba haciendo la corrección de color del Laberinto del Fauno. Ahí nos Wow. conocimos. Ahí le enseñé todos los conceptos que había hecho para la película de 319, le encantaron y de ahí nació una amistad muy bonita en donde eso me llevó a trabajar en esta película en China como productor de la peli, ¿no? Oye, y en tu experiencia, en tu relación, por ejemplo, trabajando en China, me imagino que estuviste algunas veces en China para hacer algunas de estas cosas. Sí, bueno, estuve ahí viviendo en Beijing por varios meses, sí. ¿Ok? ¿Y cómo dirías que es el entorno laboral? ¿Cómo es la cultura laboral de los chinos? ¿Cómo te fue trabajando con ellos? Ya me contaste un poco cómo fue la experiencia canadiense al principio y cómo fue cambiando. ¿Cómo era la China? ¿Cómo te tocaba trabajar con los chinos? Sí, bueno, la experiencia laboral en China es otra cosa, es otro mundo totalmente, ¿no? O sea, ese es otro mundo, no se puede ni explicar. O sea, allí el jefe es el jefe, o sea, el jefe, o sea, la gente ni lo saluda, no le habla de tú, obviamente, no hay bromas, o sea, es una cosa muy interesante. Yo estaba con el Jerárquico. jefe. Sí, la jerarquía es tremenda, ¿no? Es tremenda. Eh, y bueno, o sea, imagínate, había un chavito que se llama Ruyi, que era uno de las personas que ayuda. Fíjate, él tenía una maestría en algo de cine y el inglés que tomó, fue a Inglaterra a dar esa maestría y el chavito no me dejaba cargar mi backpack. O sea, yo traía mi backpack y me la quitaba para él cargar mi backpack. Y yo le decía, Rui, no, yo quiero cargar mi backpack. No, 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 no. O sea, es como una onda así como de honor y mucho honor, mucho respeto y la cosa, ¿no? Pero fíjate, o sea, por ejemplo, trabajar con estas personas todo el día estaba con el director, el productor y yo, hablando del guión y cambiando el guión y los personajes y lo que sea. Y luego de ahí, ya sabes, en una sala majestuosa como de oro y no sé cuál, ¿no? Y por allá estaba el cuarto del té, una mesa especialmente hecha de té increíble con estos vasitos y la persona especial para hacer los tés. Entonces ibas y te sentabas ahí por horas. Y pues yo no entendía absolutamente nada. Entonces yo estaba así, nada más sentado, tomando mi té que me daban. Y yo decía, puta, ¿qué voy a hacer ahora aquí? O sea, ya me aburrí. Entonces al principio era seguir la corriente, aprender cómo funciona esto, porque bueno, es del té, vamos a sentarnos para acá. Y ya nos sentábamos. Y de repente es mucho, allá el gobierno está metido en todo, ¿no? Entonces de repente llegaban oficiales muy altos del gobierno y bueno, se sentaban ahí, ya me presentaban, porque Jos, ya sabes, Jos viene de allá y yo soy el amigo o sea, yo era muy amigo del director. Y entonces, pero a ver, no nada más llegué como amigo del director, porque era productor. O sea, haz de cuenta, toda la cuestión creativa de las cabezas creativas de la película, yo las traje. Oscar Chichoni, que es un argentino, él trabajó para Guillermo del Toro en muchísimas películas como artista conceptual. Guy Davis, también trajimos a Naila Dixon, que fue la diseñadora del vestuario del Señor de los Anillos. O sea, esa es la gente con la que trabajamos, impresionante. Pero al principio el aprender cómo funciona precisamente el trabajo fue un poco desgastante porque en las noches, todas las noches, desde sábado a sábado, o sea, para empezar, no hay descanso. O sea, no hay fin de semana, no existe el concepto.
son 7 días a la semana a trabajar y en la noche, ahí mismo en la oficina tenían su restaurante, o sea, tenían su propio restaurante, una mesa enorme donde llegaban más gente famosa, directores, lo que tú quieras, del gobierno, y era todo el proceso de la cena. Pero antes de la cena es un brindis con un alcohol chino que es súper fuertisísimo. Olvídate del tequila, o sea, hiper fuerte. Entonces tienes que brindar con el productor. Luego, brindar con cada una de las personas que Pero, está en la y mesa. es una copa diferente. Cada vez te tienes que tomar un shot. Es un shot y tienes un vasito, una copita, tienes un envase que te lo van llenando y te lo van llenando y te lo van llenando. Al final de la cena, todos están borrachos, incluyendo al productor, al Pero, director, incluyendo yo. Todos están, o sea, así en la mesa, dormidos o horrible, ¿no? Entonces, yo no tomo. Y al principio dije, bueno, pues esto es una cuestión de, ok, bueno, pues ya brindo, 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 brindo. Pero ya después de una semana le dije al director Pong, se llama Pong Shang, le dije, oye, oye, yo no, esto no lo puedo hacer. Uno, yo no tomo, mi hígado se va a destruir, esto es horroroso. Entonces ya les dijo que yo estaba enfermo del hígado y entonces ya no, yo ya no tomaba. Y, porque si no es un deshonor tremendo claro, para las personas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Luego, como la idea de hacer la película era hacer una película internacional, entonces trajimos gente de México, de Estados Unidos, de España y de China, obviamente, ¿no? Entonces, no, nunca, nunca, nunca pensamos que iba a ser tan difícil, porque dijimos, a ver, traemos traductores aquí en la producción y pues ya con eso, ¿no? No, 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 no. Un desastre, un desastre. O sea, entonces aprender cómo funcionar. Aparte de eso, deja eso, las idiosincrasias. Cómo lo claro. hacen en China, cómo lo hacen en España, pero cómo lo hacen en Estados Unidos y cómo lo hacen en México. Puta, una locura. Fue una película de 150 millones de dólares, que es una película las más grandes que se han hecho en China, ¿no? Oye, y es una película que épica. O sea, mucha Épica. gente en la película. Épica, épica, de fantasía épica, de muchísimos efectos especiales. Sí, te voy a mandar ahorita la liga para que veas. Pero, y Eso, bueno, ¿dónde se puede? Eso te iba a preguntar, ¿dónde se puede ver? no se puede ver, no se puede ver. Y fue una de las tragedias más grandes también del cine en China. ¿Eh? Y ¿Cómo? porque, así como te estoy platicando del productor, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Una persona muy, 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 muy rica. Ya había hecho varias películas que habían sido súper famosas en China. Era una persona súper reconocida, ¿ok? Entonces, imagínate que la gente que trajimos a trabajar a la película, muchísimos eran ganadores de 2 o 3 Óscares en Hollywood. O sea, era gente de ese calibre, ¿no? Entonces, él iba alardeando en todos lados que traía lo mejor del mundo y que íbamos a ganar los Óscares y que la película más cara del universo, todo ese rollo. Entonces, eso no le gustó a la sociedad de productores y directores en China. Entonces, el día del estreno de la película, los primeros 3 días, el primer fin de semana, que es el más importante, en China hay una app como si fuera WhatsApp que se llama WeChat. WeChat, sí. Ajá. Entonces, WeChat, la teoría es esta, porque nadie sabe qué pasó, pero que contrataron a hackers y no sé cuál, y empezaron a hacer una sarta de mentiras de que es la peor película del universo, no sé qué, puros chismes, y entonces los cines empezaron a quitar las películas de las pantallas en todo China, ajá, y entonces pasa el fin de semana y se vendieron 7 millones de dólares cuando el productor estaba esperando, era que se fueran a vender como 40 millones de dólares. Claro, claro. Entonces, el orgullo del director fue este. Dijo, voy a sacar la película de todos los cines de China. Sacan las películas de todos los cines y nunca más nadie supo qué pasó, ni yo, ni el director, nadie. O sea que las películas que vieron, las personas que vieron la película esos 3 días,
Son las únicas películas, las únicas personas que han visto la película, ni yo la he visto. O sea, tú, eso te iba a preguntar, ni tú la viste terminada. No, yo no la vi terminada. Entonces, una película de cientos, imagínate la frustración del director, de los actores, que tampoco la vieron, a menos que hayan ido a la función en China. Pero pues yo no fui, pues oye, no voy a ir hasta China, ¿verdad? ¿No? Mucha gente no fue. Entonces, fue uno de los flops más grandes de la historia del cine, pero no por mala, sino porque simplemente el productor dijo, la saco y nadie la va a ver. Está, digamos, como se decía tradicionalmente, está enlatada y a lo mejor un día sale a la luz pública. Eso va a depender de este señor. Y yo estoy seguro que el día, a ver, yo creo que el día que salga, porque es una, o sea, esta ya se convierte en una leyenda. O sea, ¿qué Claro, pasó con la película, no? Entonces puede ser que el éxito de esta película sea eso, que la saque de repente un día y todo el mundo la quiera ir a ver. Ahora, es una película que compite con las mejores de Hollywood en cuestión de efectos especiales. Trabajamos con Lucasfilms, trabajamos con Weta, o sea, enorme, 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 buenísima. El tráiler está ahí, o sea, te voy a dar el link para que veas el tráiler y dices, yo la quiero ver. habrá que, bueno, pues qué súper interesante historia. Bueno, Jos, y cuéntame, ya no, bueno, sigues involucrado con temas del cine, eh, pero hoy estás haciendo otras cosas. Cuéntame qué estás haciendo, cuéntame cómo ves todo este tema de la inteligencia artificial y pues todo lo que tú haces y lo que hacen ustedes, que los cineastas o la gente que está relacionada en este mundo con pues con el tema laboral, como ya ves la típica cosa, no, es que va a llegar la inteligencia artificial y se va a quedar todo el mundo desempleado. O, bueno, hay mucha tecnología hoy en las películas, en efectos especiales y demás. ¿Cómo ha sido la transición entre la incorporación de tanta tecnología y el mundo laboral, el tema de los sindicatos, el tema de, pues, de muchas otras cosas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo sientes esta transición? ¿Cómo se está viviendo esto en el mundo del cine? Bueno, pues ha sido, digo, la transición ha sido muy difícil, tú lo has visto, digo, lo que pasó con la huelga de los escritores en Claro, Hollywood fue, o claro. sea, uno de los principales factores fue la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, de alguna manera la gente cree que aprietas un botón y se genera un guión. Eso no es cierto, ¿no? O sea, una de las cosas que yo he descubierto y que es vital que la gente entienda hoy es, si en tu trabajo requieres creatividad, requieres curiosidad y requieres pensamiento crítico, estás a salvo. No te preocupes, o sea, al contrario, más bien preocúpate por aprender todas estas herramientas porque las vas a utilizar. Es una cosa que va a cambiar, más bien está cambiando el mundo, ¿ok? Ahora, si lo que tú haces es algo que es repetitivo, a ver, por decir algo, ¿qué está pasando ahorita yo? Tengo un amigo que es mi contador, es un súper contador, ¿ok? Pero él sabe que las leyes, todas las leyes fiscales están en la red en algún lugar, ¿ok? Ujú. Y esas leyes no van a cambiar. Entonces, una inteligencia artificial las puede leer y las puede interpretar perfectamente. Y los números de tu cosa contable son números. Uno más uno son dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con los contadores? ¿Van a desaparecer? Claro que no. Esta herramienta va a hacerle la vida mucho más fácil. ¿Qué va a pasar? Los precios, o sea, un contador ya no me va a cobrar por hora, porque la inteligencia artificial va a hacer esto en segundos, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a cobrar? Me va a cobrar por estrategias fiscales, que está increíble. O sea, oye, güey, yo lo que menos quiero pagar es impuestos. Ah, muy bien. Con esto yo te voy a ayudar para que optimices tus impuestos. Oye, ¿se quedó sin trabajo el señor? No. Me sigue teniendo como cliente. Igual y me va a cobrar lo mismo, pero yo voy a ahorrar ahora tal vez un 30% en impuestos, ¿viste? Entonces, simplemente va, pero es la gente tiene que empezar a pensar que todo va a cambiar, pero tu puesto, digo, depende de ti si quieres avanzar o quedarte atrás. O sea, no te vas a quedar sin trabajo, para nada. Oye, y eso
lo sientes tú igual en lo que tú estás haciendo hoy. Tú estás haciendo hoy publicidad, estás trabajando con inteligencia artificial, otras cosas. ¿Cómo estás combinando esto entre lo que tú haces, lo que te piden tus clientes y lo que estás usando en términos de tecnología y de gente? Y me decías ya hace unos minutos, y hoy, pues con una enorme posibilidad de hacer muchas cosas de manera global, ¿no? Porque pues, tú le Claro. puedes decir a una gente en Ecuador, una en Colombia, una en China, una en Filipinas, alguien en el África, y oye, tú haces este pedacito, yo hago aquello, o un experto allá, y también varían mucho los costos. ¿Cómo funciona esto hoy, Jos? Bueno, a ver, en cuestión de costos, obviamente es bien interesante porque en el cine, antes, si, no sé, si acá en Estados Unidos o en Canadá, la hora te la pagan la mínima a $20, ¿no? Cuando, no sé, en México no sé cuánto es el mínimo, pero no son $20, definitivamente, ¿no? Pero, pero la calidad de los Nada más efectos para que te des una idea, como $370 mensuales, es el mínimo. en México, Sí. sí. Y acá, pues, ¿qué es? ¿Cuánto es? Son Son, $20 por puesto. Ahorita hacemos la multiplicación, pero sí, bueno. sí, bastante más, ¿no? Pero realmente entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los estudios desde Argentina hasta México, hay unos estudios, pero mucho mejor que los canadienses o lo que los gringos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con estos estudios? Se dan cuenta, pues, cuánto cobran en Estados Unidos por un segundo de animación o por un comercial de esta calidad, bla, bla, bla. Entonces dice, ok, si en Estados Unidos cobran por un comercial de 30 segundos de este tipo de animación, por decir algo, $30,000, ¿ok? Entonces en México, en Ecuador o en Brasil dicen, ok, misma calidad, se los voy a cobrar yo en 20,000. Wow. O sea, de 30 a 20, ¿no? Pero antes era de 30 a 5. O sea, antes costaba 5,000 y acá 30. Bueno, la diferencia era enorme. Entonces convenía irse realmente a Pero también trabajar. cambiaba mucho la calidad o también era parecida a la calidad. No, cambiaba la calidad. La calidad no era tan buena en Latinoamérica como en Estados Unidos porque era un monopolio. O sea, es que esa es la realidad. Era un monopolio no nada más de las herramientas, sino del conocimiento. O sea, acá en Estados Unidos tienes unas escuelas impresionantes de ilustración, de animación, de lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué pasa? Llega Internet, se acabó el monopolio de las universidades y puedes aprender en YouTube lo que quieras, ¿no? Entonces, no es que fuéramos mensos, no teníamos oportunidad de llegar a ese conocimiento, ¿viste? Entonces, yo, por ejemplo, que me pude venir para Canadá, mi ventaja competitiva fue esa, venirme al lugar donde estaban los recursos. Ahora ya los recursos son globales, ¿no? O sea, no hay ningún país que sea menos en ningún sentido, realmente, gracias a Internet. Porque todo el mundo tiene acceso, digamos, a la misma tecnología y lo que tú estás diciendo, la capacidad del talento ya existía Claro. y ahora tienen la tecnología. En los proyectos que tú haces hoy, ¿eso haces mucho? ¿Usas gente o trabajas con gente de otros lugares del mundo al mismo tiempo? Sí. Sí, sí, trabajo con gente en Rumania, o sea, normalmente gente en Rumania, gente en Ecuador, Colombia, México. Estados Unidos muy poco y gente de Canadá algo también, no tampoco mucho. Porque iba a decirte, en Colombia, por lo menos que yo conozco algo, son muy buenos para todo este tema de la tecnología, son re buenos. Son re buenos. A ver, Colombia, súper, súper. Argentina, impresionante. Sí, mucho talento siempre en producción, mucho, ¿no? Sí. Pero hoy no solo sigues solo haciendo temas de producción, pero ahora más comercial o sigues haciendo también algo de cine. No, fíjate que en cine tengo ahorita dos guiones que terminamos. Ahorita que precisamente antes contigo tuve una junta con una escritora con la que estoy trabajando que está en Nueva Zelanda, precisamente, y estamos trabajando tres conceptos para un productor en Hollywood que conocí en China, precisamente. Okay. Pero el guión es de ustedes. Los guiones, ajá, entonces concepto y guión es nuestro. Entonces la idea es que ellos produzcan
ellos produzcan y yo no voy a dirigir, pero también nosotros vamos a ser productores de la película. Qué padre, qué buena, qué bueno, qué buena experiencia. Jos, vamos cerrando. Y lo que te quería preguntar, a ver, un par de preguntas más. Una, si tú le pudieras decir o recomendar a alguien en el mundo este en el que estás y en temas de experiencia laboral que tú has tenido, profesional, ¿qué recomendaciones les dirías? Ya me dijiste, tú personalmente eres una gente muy inquieta, muy ávida de leer y y sigues aprendiendo, lo cual está súper padre. ¿Qué le recomendarías a un joven, a alguien hoy que se ve incorporar al mundo del trabajo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías que hiciera? Sí, una de las cosas que yo le recomendaría es que le digan que sí a todo, o sea, que se avienten sin miedo, porque si no, no van a saber, ¿no? No, no van a saber qué pasa. Entonces, si les sale una oportunidad, que le digan que sí. Pero esas oportunidades que salen realmente, mientras más armado estás, curiosamente salen más oportunidades. Entonces, esa es una gran mentira, porque yo creo que mientras menos te prepares, menos oportunidades te salen, porque no salen, ahí están, ¿no? Ujú. Pero de repente estás preparado y por coincidencia sale tal oportunidad, es porque tú la buscaste, o sea, tú estás trabajando y eso de repente salió por coincidencia, no es coincidencia. Tú la buscaste, tienes que decirle que sí, porque si le dices que no, es miedo. Entonces tienes que decirle que sí y ahí vas a seguir aprendiendo, o sea, ahí vas a seguir aprendiendo. Tengo conectes muy cercanos con la universidad en la que yo fui, que es La Salle, La Salle en León, Guanajuato. Y una de las cosas que me platican diferentes maestros y el director es de las carreras de diseño, es que los chicos ya no hay nada que los motive. O sea, no o sea, así traigas a Elon Musk a dar una. No. El de Tesla y me va a motivar así, así, ¿no? Entonces, creo que la motivación, eh, como que toda la gente toma la motivación como algo muy importante y lo que es importante es la disciplina. Porque la motivación llega y se va, llega y se va. Pero si eres una persona disciplinada, desde que tiendes tu cama en la mañana, que parece una cosa muy tonta, eso te va a hacer una persona más feliz, porque esa disciplina te va a llevar a unos logros personales, como tender tu cama o como terminar un cohete a la luna. O sea, es que esa es la realidad. Pero si estás esperando a que estés motivado, siempre, olvídalo. No, nunca va a suceder. Entonces, decir que sí, y cuando no estés motivado, como decía Picasso, ponerte a hacer algo y que la motivación o la inspiración llegue y te encuentre trabajando. Y que eso decían de Pablo Picasso, ¿verdad? Que dice que la inspiración solo llega cuando estás trabajando, ¿no? Exacto. No cuando estás echado abajo. Sentado. Si no, Bueno, José, y un poco bueno, y para terminar, cuéntanos algo así como algo que no sepamos, algo que no sepa mucha gente de ti, algo que diga, ay, mira, hice esto en mi vida o me gusta tal cosa, algo así como más out of the box, dirían por ahí. bueno, algo que, a ver, es algo que no lo publico, ni hablo mucho, ni lo que quieras, pero una de las cosas que para mí son apasionantes es, nunca hablo de religión ni de política, ¿ok? Pero algo que me apasiona sobremanera es la existencia de Dios, ¿ok? Y eso, ¿y por qué? No por religioso ni mucho menos, sino porque a veces me pregunto, hijos, pero ¿por qué crees en Dios? Y entonces para mí, yo les digo que es por la lógica divina, ¿no? Eh, y entonces, a ver cómo está eso. Entonces yo, por ejemplo, me pongo a pensar, estos árboles en la sabana, en África, altos, con espinas y con esas hojitas, y resulta que solamente las jirafas que tienen un cuello tan largo y unos labios tan duros como piedras, pueden comer esas hojas tan espinudas con la lengüita larga, ¿viste?
o el oso hormiguero, en estos hormigueros que viven cerca de donde está él, convenientemente, y está diseñado precisamente para que su trompa pueda alcanzar a estas hormigas y saque la lengua y se le queda, o sea, ese diseño y el universo y la Tierra que está yendo a no sé cuántos miles de kilómetros por hora, junto con la Luna, junto alrededor del Sol, y el universo y la Vía Láctea también está dando vueltas y nadie choca, y aquí estamos parados sin sentir que está pasando nada. Entonces, yo lo que creo es que debería estar muy loco yo para que esa lógica divina diga que no existe. Entonces, puedes llamarle inteligencia ordenadora, puedes llamarle como quieras, pero yo sí creo que hay alguien, no algo, porque cuando la gente dice, le voy a pedir al universo, es como pedirle a una roca, porque la roca es inerte y el universo también. Cuando te sientes agradecido, ¿con quién te sientes agradecido? No te puedes sentir agradecido con algo, ¿viste? Entonces, para mí eso ha sido una búsqueda muy personal en la que la lógica me ha llevado a entender que sí existe un Dios. Y eso a mí me fascina y me encanta hablar, pero no lo hago públicamente porque creo que se malinterpretaría, ¿no? Oye, pues Jos, te agradezco muchísimo. Como dijimos al inicio de este episodio, Jos está en Toronto. Yo y esta luz rara que ven es que estoy en un cuarto de hotel en Panamá, vine a dar unos cursos y entonces pues nos pusimos a poner de acuerdo. Jos está regresando de un campamento y yo estoy terminando un taller. Bueno, ha sido muy grata esta conversación, Jos, te agradezco muchísimo. Igualmente. Interesante. Y bueno, quiero agradecer a todas y a todas las personas que nos ven y nos escuchan y les deseo a todas y todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en el horario y desde donde nos escuchen. Muchas gracias.